¿Qué tal? Ahora sí, bienvenidos a Vimo by Flixo. Una vez más, después de esta semana corta, tan corta, ¿no? La bandera y demás y tal. Quiero comenzar recomendando algo para ver en Flixo, algún material para ver. Ustedes saben que en Flixo siempre hay cosas bastante particulares que no se encuentran en otros lugares, podríamos decir fuera de radar, aunque en realidad hay muchísimas series, web series, cortos que han sido premiados mundialmente. Entonces depende a lo que llamemos radar, pero sí podemos decir menos mainstream, menos usuales, mucho más originales. Y quiero hablar de Pirenov, de Alejandro Martín. Yo estuve entrevistándolo para unos especiales que hicimos de algunos de los creadores que tienen contenidos, que tienen materiales dentro de la plataforma. Y la verdad que fue una charla encantadora, un genio me pareció, y van a poder disfrutar de una idea del fin del mundo bastante particular y con un arte increíble. Pirenov está en Flixo y ustedes saben que hay un sistema que propicia ayudar a los creadores. Así que recomiendo fuertemente y también que investiguen otro de los materiales que pueden disfrutar en Flixo, que tiene un catálogo realmente muy amplio. Y por último, lo que digo siempre, y no por eso no vale la pena decirlo una vez más. Si tenés algún tipo de proyecto que tenga que ver con el mundo audiovisual, van desde cortometrajes de 7 segundos hasta series web, hasta cortos más largos, hasta mediometrajes, vas a ver que hay todo tipo de expresiones. Es una muy buena arena para llegar a una audiencia que está entendiendo la diversidad de ese tipo de propuestas y por otra parte asumiendo que va a haber propuestas que en ningún otro lugar son tan fáciles de encontrar. Todo eso y mucho más en Flixo. Bien. Quiero saludar también a la pequeña comunidad de Vimo que se acerca como siempre a disfrutar esto, y si lo estás viendo en diferido por YouTube te invito a que te suscribas. Faltan menos de 50 personas y van a saber dónde compro el mítico perfume, pero además de eso van a estar al día e informados con cuándo estamos transmitiendo, cuando estamos hablando de cine, dejar preguntas y demás, todo tipo de intercambio, gente que va generando esta pequeña comunidad de Vimo y Climilla. Ahí estamos. Hoy voy a hablar, ¿qué tal Nico? ¿Cómo va? Voy a hablar de un tema que espero como siempre sirva para abrir otros temas, y en ese sentido es una palabra que se ha repetido varias veces en estas transmisiones, que es la palabra estilo. O en otro momento lo reformulamos como el cómo y el qué, lo que se cuenta y cómo se cuenta. Para empezar a hablar de qué y cómo, voy a... ¿Vos me estás viendo bien, Nico? ¿O se traba por momentos? Porque estaba bajo de señal, tuve que hacer una prueba beta que terminé borrando. Cualquier cosa avísame, por favor. Si lo recibí bien o si más o menos funciona o venimos saltando. Para hablar de todo eso me voy a referir a un... Sí, perfecto, gracias Nico. Me voy a referir a un creador consumado, admirado por la mayoría de las personas que seguramente vean esta entrega, pero por otra parte y curiosamente, mucho menos leído de lo que se lo conoce. Estoy hablando de Stephen King. Stephen King es el extraño caso de alguien que todo el mundo ubica, todo el mundo conoce, todo el mundo ha visto películas basadas en sus obras, pero casi nunca, salvo honrosas excepciones, hay lectores ávidos del escritor más leído de todo el mundo. Se los digo de esta manera. King es el escritor de ficción más vendido de la editorial que lo propone en este país, en este caso Penguin Random House. Digamos, es un escritor que vende siempre, que tiene un grupo de seguidores muy duro. Digamos, ningún libro de King le va mal. Ahora, lo curioso es que el peso de su popularidad o de su obra no tiene correlato con la cantidad de libros que vende tampoco, ni siquiera siendo un éxito total. Y voy a decir un caso mucho más rimbombante en ese sentido. Muy probablemente todo el mundo haya visto Blade Runner, o muchísima gente vio Blade Runner, o casi todo el mundo ubica Blade Runner, y el que no, lo envidio realmente porque va a la B y va a ver una película espectacular. Ahora, pensar que uno ha entendido el estilo de Dick porque vio Blade Runner, lamento pinchar el globo, pero hay mucha distancia entre el estilo de Philip Dick, el estilo como escritor, el tono Philip Dick, la voz narradora de Philip Dick y Blade Runner. Mucha distancia. Casi les diría que Blade Runner es más una obra de Ridley Scott que de Philip Dick. No, pero está basada en el cuento, los androides con ovejas se les sueñan, los androides con ovejas eléctricas, sí, por supuesto.
y por supuesto que hay una idea fundante de Dick, pero el estilo de Dick y la película de Ridley Scott son muy distintas. Casi les diría que el relato de Dick está más cerca, no estoy diciendo que lo sea, de una comedia que de un neo-noir tan estilizado y todo lo demás. O sea, cuando uno lee a Dick no se imagina ese mundo, es mucho más llano, mucho menos solemne, mucho menos estilizado, digamos. Ridley Scott sobre eso, sobre ese trabajo, sobre ese cuento, sobre esa pequeña novela de Dick, hizo y diseñó ese mundo. Y no era la primera vez que lo hacía Scott, porque la distancia que hay entre el sueño de Dan O'Bannon, de la historia que funda Alien, y Alien es abismal. Ahí sí directamente era una comedia absurda. Y si alguien vio Dark Star, de John Carpenter y Dan O'Bannon, bueno, de algún modo ese tono era más parecido al que quería Dan O'Bannon en Alien. Ese tono. O sea, Dan O'Bannon, y a Ridley Scott le gustó la idea de unos astronautas que eran un poco obreros del espacio, que es lo que aparece en la de Carpenter, pero le gustó que fuera una película de terror, le gustó que fuera La Masacre de Texas. Lo que tenía en mente Dan O'Bannon era más parecido a Gremlins en el espacio. No existían los Gremlins en ese momento, pero para que se den una idea de lo que tonalmente proponía. La secuencia de la pelota de playa que persigue a los astronautas adentro de la nave en Dark Star, bueno, no era eso, no era así de independiente y de particular y de indie movie underground, pero era más parecido a ese tono que a lo que finalmente dio Ridley Scott. Esto concluye que tanto en el caso de Alien, una obra fundamental en la carrera del director inglés, como en Blade Runner, ese es el tono de Scott. Ese es el tono de Scott. Ahora, ¿cuál es entonces el tono de Philip Dick? ¿Está ese tono propuesto en alguna de las obras? El tono de Philip Dick es más parecido al tono de Scanner Darkly, sin siquiera llegar a la totalidad de ese tono. El tono de Philip Dick, la película recuerda, la película animada o rotoscopiada de Richard Linklater, un extraordinario director. Pero la distancia entre Linklater y Dick como creadores y tono es más cercana a la que pudo haber habido entre Dick y Ridley Scott. Porque Philip Dick era una especie de sazonador de comedia, todos esos conceptos que iba inventando. Un tipo mucho más nostálgico, mucho más sensible, mucho menos de género y mucho más alguien atravesado por el género. O sea, el género a traicionar. Y eso es algo que comparte con su colega escritor, con el genial, con el inmenso Stephen King. Stephen King no es un purista de los géneros, es un iconoclasta de los géneros. O sea, Stephen King ha tomado la imaginería y la forma del género y de la americana, ¿no? de la forma natural que han tenido esas tradiciones. Y un poco, decíamos, traigo a King a la mesa porque hace poco estuvimos en la revistería en un evento precioso que organizó la editorial Penguin con Flavia Pitela, con Ariel Bossi, que fue oficio de maestro de ceremonias, quien mejor para hablar de King, Magnum Mephisto, y quien les habla, hablando de el último libro de King que fue publicado en nuestro país, más oscuro o más oscuro como la noche, no me acuerdo el título en español, una colección de cuentos y una novela corta que se supone o se propone como continuadora de Cujo, y estuvimos hablando de algunas ideas, todos muy fanáticos de King y muy fanáticos de las obras derivadas del autor. Estuvimos hablando de una noción que muy pocas veces se ha tratado, que es el cuento de Shirley Jackson, La Lotería, Lottery. Un cuento publicado originalmente en el New Yorker que cuando salió generó una controversia enorme. Un cuento que se los cuento rápidamente, si lo quieren leer, léanlo, pero es un cuento de este estilo. Hay un pueblo rural de esos, ¿no? De esos que tienen casas de madera, que tienen un molino, que tienen tanques de agua gigantes, que tienen graneros, que tienen esos tridentes para transportar el heno. Bueno, en una de esas comunidades rurales de mediados de siglo en las afueras de alguna ciudad importante de los Estados Unidos, se está realizando un sorteo. Un sorteo con el famoso jarrón de vidrio, donde se sacan nombres, y lo primero que se sortea, porque hay varias familias, ¿no?, que viven ahí en ese pequeño poblado rural, lo primero que se sortea es qué familia,
¿no? Uno no sabe en qué consta el sorteo, pero es, che, ganaron los Hooper. Bueno, vamos a hablar de los Hooper. Después se sortea un miembro de la familia y cuando sale sorteado el miembro de la familia lo sacrifican delante de todo el pueblo y termina el cuento. Termina el cuento. No hay explicación, no te dicen por qué pasa, no te dicen si pasa todos los años, no te dicen con qué tiene que ver, fin de la cuestión. Es como la máquina de pensar en Gladys del Hebrero. No hay por qué, no hay cómo, lo que hay es un clima, lo que es una construcción de fuera de campo, lo que hay es trabajo por parte del lector que tiene que hacer. Algo impensado para nuestros días donde quieren que venga telegrafiado el final, los motivos, las reglas y nadie acepta aún una mínima ambigüedad. Y Stephen King, en mí, siempre, o sea, si yo tengo una pregunta en una conferencia de prensa, le hablaría de Lottery y le diría cuánto en su carrera importó ese cuento. ¿Por qué? Porque en ese cuento tan breve de algunas páginas está impreso muchísimo del espíritu de King. Muchísimo del espíritu de King. O el truco, o el King, o la mano King, que es, este es un ámbito absolutamente reconocible, estos son personajes que tienen una carnadura humana, contradicciones y una construcción perfecta, ahora te voy a tirar algo que ni te imaginas, que les pasa. Y en ese sentido, voy a ir un paso más allá. Si yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, lo estén viendo en vivo o en diferido, les pregunto por las mejores películas que han adaptado a King, muy probablemente me digan El Resplandor, muy probablemente me digan Carrie, muy probablemente me digan Christine, muy probablemente me digan La Zona Muerta, muy probablemente me digan Cuenta Conmigo, muy probablemente me digan The Shawshank Redemption, muy probablemente Sueño de Libertad, muy probablemente me digan Green Mile. Y yo les voy a decir algo. Abriendo, no un debate, pero opiniones. Misery también. Ninguna de esas tiene el verdadero toque King. Esas son más películas de sus directores que de King. ¿Cómo? Sí. ¿Pero están basadas en sus libros? Sí. ¿Pero es tal cual el libro? Sí. Pero formalmente han sido espacios, lo mismo que pasó con Blade Runner y Ridley Scott. Son películas excelentes, no estoy cuestionando las películas. Ahora, ustedes quieren el toque King, quieren el alma y el corazón de King, está en otro lugar. Es más parecido a otras películas, consideradas menores, consideradas no obras maestras, no tan bien acabadas. Yo las amo, las películas que voy a mencionar. Ese pelotón predecible, obvio, que si ustedes googlean Best Stephen King Adaptations Ever, van a aparecer esas. ¿Y dónde está King entonces? ¿En dónde está King? ¿Dónde está King? King está en el multiconcepto, por ejemplo, a desarrollar. Cuando King se vuelve loco en su carrera, hay más de King y de estilo kingiano, si uno lo ha leído, en Doctor Sueño que en El Resplandor. ¿Cómo? Se lo juro, porque King es desmesura. King es un escritor de la desmesura. A King le gusta que si hay un nene que tiene un poder, justo ese nene se hospede en un hotel que te puede tratar de robar el alma y justo haya un cocinero que también tiene ese poder y le gusta eso. Le gusta la desmesura. Le gusta lo que la literatura propicia y le va tan bien y al cine le va tan mal, porque el cine es mucho más mimético y la literatura básicamente, esencialmente ese estilo. Entonces, conceptos como los de Dreamcatcher, yo leí Dreamcatcher cuando salió. Cuando salió me lo compré. La versión de Plaza y Janés, así, ¿está bien? Un verano, febrero de ese año que salió. Había salido ahí nomás. Se venía la película. Estaba anunciada la película de Lauren Kasdan, que bastante me gusta y también la pongo en esta lista, justamente porque es fiel a los delirios. La escena del baño de Dreamcatcher, el concepto y las nociones de la biblioteca dentro de la cabeza de un tipo, eso es King. Esa desmesura es King. Esa es la desmesura que le gusta a King. El multiconcepto. Había una vez y había otra vez y un relato enmarcado y demás. Cuando el cine precisa de una mirada coherente, estético coherente, y aparecen estos directores geniales como De Palma, como Kubrick, como Cronenberg, como Carpenter, como Rob Reiner, en alguna medida, que tienen
un conocimiento de la herramienta enorme, una pericia enorme, y que se agarran desde el lugar que más les interesa o más los convoca, obviamente el autor queda licuado en su estilo, porque su estilo es ese estilo desmesurado. Maximum Overdrive. Digo, Christine debería haber sido una versión de cámara de Maximum Overdrive, pero digo, a King le gusta eso. Eso, repito, que en la literatura funciona de un modo mucho más fluido. Entonces, seguramente viste un montón de estas películas que dicen basado en Stephen King y crees, entendés o sentís que el estilo King lo tenés muy cerca. Te juro que esas otras menores tienen en muchísimos casos, no en su totalidad, mucho más del espíritu kingiano. Es quizá una opinión más controversial, pero digo, hoy vuelve a ser moderno eso que hacía King hace mucho, mucho tiempo, que tiene que ver con los multiconceptos, que es menos puro y menos ordenado que lo que es Carrie, que lo que es El Resplandor, que lo que es La Zona Muerta y todos estos ejemplos. Pero ahí radica un poco el sentido del humor negro, lo grotesco, lo gore, todo eso que a King lo vuelve loco, que le gusta escribirlo, le gusta que exista. Digo, la primera escena, vamos a poner un ejemplo, que abre Mr. Mercedes, cómo está escrita y cómo está filmada en la serie, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, la escena escrita está, ustedes recuerdan, ¿no? Un montón de gente, una fila, un auto que atropella un montón de gente, payaso, bueno, todo eso escrito es mucho más violento que filmado. Y ustedes me dicen, ¿por qué? ¿Que se comieron los mocos? No, más allá de tratar de hacer los productos para tal o cual edad y lo que sea, hay algo que tiene que ver con cómo queda escrito y cómo queda filmado. Ahora, por momentos, algunos realizadores que probablemente no sean las personas que tienen una cuota autoral mucho más marcada y son estupendos realizadores, digo, no es que solamente un estupendo realizador tiene cuota autoral, digo, hay estupendos realizadores que tienen una cuota autoral un poco más licuada, no tan perceptible, y no por eso son peores, ¿eh? Y hay autores que tienen todos los tics de los autores y son peores directores que los que tienen la cuota licuada. Digo, existen los 4 escenarios. A priori, autorismo o artesanismo no hace mejor ni peor. Digo, no pasa por ahí. Pero sí recomiendo muchísimo, justamente por esto, que lean a King, si quieren, y libros salteados de tapas salteadas, no los totémicos. No los totémicos. Si uno lee It, El Resplandor, Tuki, Cementerio de Animales, punto, poco más, no va a llegar al alma del escritor. Digamos, quiero decir, bueno, esto es lo que le gusta al tipo, esto es lo que va. Justamente acá pregunta uno, por alguien que no leyó nunca a Stephen King, ¿por dónde empezar? Por uno que te digan que es el peor, empezar. O sea, quiero decir, no empiece por las obras maestras. Porque las obras maestras son... acabas de decir lo que la crítica literaria no supo sintetizar, que la obra de King es barroca. No, es recontra barroca. Es recontra. Yo creo que hay crítica literaria que ha hablado de esto, pero es recontra barroca y a él le gusta eso. A él le gusta... por eso Doctor Sueño, en su desmesura, no solo de tamaño como libro, sino en los conceptos que están dando vueltas, es una apuesta mayor, que tiene más que ver con el mundo estético que ama el autor. Entonces, si uno cree o se siente cercano y dice, no lo amo aquí, ¿cómo no lo voy a amar si me vi las 2 de Muschietti, la de Kubrick, la de... No. Cuando lo leas y veas cómo el tipo maneja todo ese mundo salvaje, digo, por eso me gusta mucho Joe Hill, porque su hijo me parece que directamente arranca ahí, o sea, no hace esa construcción primero de, bueno, vamos tímidamente, implicando todo este multiconcepto y en un momento, el juego de Geralt, eso, ¿entienden? El juego de Geralt es como, listo, eso es puro delirio, o sea, ¿no? Cómo genera esos escenarios de realidad y ficción, de imaginación, digamos, delirantes, como hay también en Dreamcatcher, los que señalaba. Entonces, por ahí pasa esa cuota estética que al tipo lo conmueve, es la que le gusta, es la mirada del mundo que le gusta y de la literatura que le gusta. Todo amparado y basado en una enorme tradición de literatura fantástica de los Estados Unidos y mundial. Es un ávido lector, un animal de lectura, y se ha propuesto como, bueno, voy a cocinar con estos elementos que son los que me gustan, pero hay algo que es él, que ni siquiera tiene que ver con el terror. En el caso de Philip Dick, ni siquiera tenía que ver con la ciencia ficción. Philip Dick era un escritor que desde la ciencia ficción
hablaba de todas sus obsesiones, que muchas partían y tenían que ver con el hecho de que una hermana melliza de él hubiera muerto al momento del parto. Entonces todo era un what if si hubiera muerto yo. El what ifismo, la idea de la crónica de la propia vida, qué hubiera pasado si es esta mi vida o una simulación, no será que yo he muerto y en realidad ella vivió. Todos esos juegos de conspiración respecto de la percepción de la realidad son su tema, ¿no? La humanidad, me percibo como humano, mis recuerdos son mis recuerdos, la realidad es la realidad, porque parten de ese hecho fundante, digamos, trágico para él y nunca superado. Entonces digo, esas cuestiones que marcan su obra y después busca dónde pueden nadar esos peces de obsesión, ese obsesionario, donde volcarlo, lo vuelca en el género sci-fi. Pero no era a priori, no son ninguna de los dos, y los menciono porque son mal que mal contemporáneos, digo, no en su, digamos, no necesariamente en paralelo para nada, pero se pueden poner en la misma bolsa, ¿no? Como autores que han sido tomados como transformadores del género, cuando en realidad, y esto dicho con todo el cariño y admiración del mundo, son un poco traidores del género. ¿Sí? No, lo mismo pasa con Alan Moore. Alan Moore te van a decir que es el máximo revolucionario de las historietas y probablemente pocos guionistas de historietas han odiado más a los superhéroes que él y fue el que les dio una nueva vida, ¿no? Entonces digo, suele pasar ese contrasentido con gente que en realidad dentro de los géneros se apaña, se contiene, pero están todo el tiempo empujando los límites de ese propio género y de ese propio canon formado. Lean Stephen King, lean el último libro que salió, esa última colección de cuentos, y salió también de Owen King, fue publicado en nuestro país, El Hotel, el primer libro en solitario, habían escrito Sleeping Beauties, en Restaurante de la Mente, el negocio de Ariel Bossi, en Instagram, Restaurante de la Mente y demás, pueden encontrar todas esas ediciones, todos los libros que quieran, alguna firma quizá de los autores, digamos, cosas bastante particulares, y escuchar sobre todo los podcasts, Cosas Necesarias, de Ariel Bossi, que obviamente habla especialmente de eso. Nosotros acá intentamos en esta entrega poner en abismo la idea de que ese canon cinematográfico de King, ese que lo expresa realmente, ¿no? Podríamos haber sumado Cementerio de Animales de Mary Lambert, pero les digo la verdad, yo creo que Cementerio de Animales está más cerca de este pelotón que yo estoy diciendo, donde están los Chacales de la Luna, donde están los Tommyknockers, donde está Thinner, donde está Los Ojos del Gato, donde está Dreamcatcher, donde están estas películas parias, pero que yo creo que en alguna medida lo representan más en su obsesionario. Más allá de Maximum Overdrive, que es directamente el total de eso, ¿sí? Bien, recomiendo, disfruten. Va a haber otra entrega de Vimo este fin de semana, quizá hoy en trasnoche, quizá mañana, pero les prometo que volveremos. Vean el cortometraje que les recomendé, entren a Flixo, suscríbanse al canal y volveremos el día lunes aquí. Gracias.